Una vez más, hermanos, el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Creo que todos los que estamos acá hemos escuchado en algún momento u otro las diferentes ilustraciones con las que en la Biblia se habla de la iglesia. Y bueno, los que no están tan familiarizados con esto, hoy vamos a darle algún paseíto a esos conceptos, a esas imágenes que los autores bíblicos han usado para pintarnos el cuadro de la iglesia, la imagen de la iglesia, el concepto que en la mente del Señor, Él desde el principio del tiempo tuvo acerca de la iglesia. En muchas cartas del apóstol Pablo, el apóstol se refiere a la iglesia como un cuerpo en el sentido de que somos un todo, somos miembros de ese cuerpo, cada uno con funciones diferentes, así como el corazón se encarga de bombear la sangre, el hígado se encarga de colaborar quizá en la digestión y también en la producción de algunos tipos de células, y los pies ayudan para caminar y las manos nos ayudan en el trabajo, y tenemos la cabeza donde está el cerebro que nos ayuda con pensar, el aprender, tenemos los ojos que nos ayudan a ver, y así. Ninguno de esos miembros es nada por sí solo, sino en su lugar en donde tiene que ir en el cuerpo. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La Biblia también habla de la iglesia como un edificio, en el sentido de que en cierta manera es edificada de manera similar, de forma similar. Se ha puesto un fundamento, que es Cristo, y sobre ella se van agregando, como decía el apóstol Pedro, piedras vivas, que somos nosotros, ocupando nuestro lugar en el edificio y dando sostén a toda la estructura, forma a toda la estructura. El Señor Jesús habló de sí mismo como un pastor y nos deja ver a la iglesia también como un rebaño de ovejas que están a su cuidado para ser nutridos, para ser alimentados. Y también el apóstol Pedro habla de nosotros, de la iglesia, como un pueblo escogido, real sacerdocio. Si se dan cuenta, todas las figuras son términos o palabras colectivas, al menos en el sentido en el que se usan en la palabra. Todas hablan de un grupo de algo, de partes del cuerpo, de ovejas, de piedras o de, digamos, ciudadanos o personas reunidas en un pueblo. Y es eso lo que el Espíritu Santo nos ha llamado la atención. La iglesia es un concepto, o tiene un carácter colectivo. Todo el Nuevo Testamento, si usted lee los libros, normalmente las cartas usan pronombres plurales. Vosotros, nosotros. En las cartas donde usted no encuentre muchos pronombres en plural, es porque están dirigidas a una persona en particular, como Filemón, Tito, Timoteo, pero las que están dirigidas a iglesias o son universales, siempre están hablando a un conjunto de personas. Vosotros sois. Sin embargo, es tristemente común encontrar diferentes concepciones que, a nuestro entender, a lo que, comparando con lo que dice la Biblia, son concepciones equivocadas que tenemos de la iglesia o de nuestra relación con la iglesia. Tenemos una de estas ideas que le he puesto aquí, el miembro sin cuerpo. Aquel que te dice, bueno, yo puedo ser cristiano, yo puedo seguir a Cristo y lo puedo hacer fuera de la iglesia. Yo encuentro al menos dos problemas con esa postura, apartando el obvio, que no es bíblico. Primero, es falso. Toda aquella persona que cree verdaderamente en Cristo forma parte de su cuerpo, así no se esté congregando en una iglesia local. Forma parte de la Iglesia Universal de Cristo. Así que ya por ahí se cae un poquito la idea y el razonamiento de esta persona. Pero por otro lado es que aun si fuera verdad, aun si fuera posible, ese hermano, esa persona, ese cristiano estaría incompleto.
Porque ningún cristiano, ningún hijo de Dios podrá verdaderamente crecer y madurar fuera de una iglesia local, de una iglesia como esta, como la nuestra, que se manifiesta aquí en esta comunidad y trabaja y obra y se reúne y adora y ora y tiene comunión en esta comunidad específica, como hay otras en otros lugares. Pero esta no es la única idea extraña que a veces tenemos como cristianos. Por ahí también caminan otro tipo de criaturas o de otra especie, el catador de iglesias. Es aquel hermano que anda perpetuamente buscando la iglesia perfecta. Aquí no me gusta la música, allá no me gusta el pastor, más allá no me gusta porque la forma en la que oran. Y así va, continuamente buscando una iglesia que para él sea la adecuada. El problema de esto es que no existe la iglesia perfecta. Y si existe y la encuentras, cuando tú llegues va a dejar de ser perfecta. O cuando yo llegue. Poniéndome yo en el caso del hermano, la iglesia perfecta para mí no existe. Y cuando yo llegue, si la encuentro, la voy a dañar. Porque yo no soy ningún dechado de perfección. Yo soy un pecador arrepentido y redimido. Y sí, voy a crecer y voy a madurar en esa iglesia, pero también llevo mis problemas. También llevo mis pecados. Y también voy a herir a unos cuantos hermanos, aunque no sea mi intención, porque de este lado de la eternidad ninguno de nosotros es perfecto. Un hermano así jamás se da la oportunidad de crecer. Es como una mata que trasplantas de una maceta a la otra, y al día siguiente la mueves para la otra, y al día siguiente para la otra. Jamás le das la oportunidad de que esas raíces se agarren de esa tierra y crezca y dé fruto. Y otra idea que creo que está equivocada respecto de la iglesia es el cristiano que asiste, aquel que te dice, bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos, o toda la semana, o cada vez que hay un servicio, cada vez que hay una actividad. Es el hermano que siempre está. Siempre que hay una ocasión marcada para reunirse en la iglesia, él está. Él asiste. Él viene. Pero el problema de esto es que no creo que entienda realmente por qué debe estar, por qué debe asistir. Es el hermano que viene, asiste, está, pero no forma parte, no convive, no se relaciona, no forma relaciones verdaderas dentro de la iglesia. Y eso en parte lo hemos ocasionado nosotros, porque a muchas personas le decimos, ahora tú tienes que, cuando le predicamos el evangelio y terminamos el plan de salvación y nos dice, sí, yo creo, y oramos la oración con él, le decimos, ahora tú tienes que buscar una iglesia y tienes que asistir. Pero no le decimos qué más tiene que hacer. Y lo sabemos, porque nosotros formamos parte de una iglesia y con el favor de Dios ellos encuentran quien les explique, pero a veces nosotros nos quedamos cortos. Y no mencionamos que la Biblia, por ejemplo, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ayudaos los unos a los otros. Sosteneos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos iglesias bíblicas, no estoy hablando aquí de sectas ni de sitios donde no se predique la palabra o se prediquen mentiras, estoy hablando de iglesias que se enfocan en la palabra, en la Biblia, predican la palabra, predican el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué hay estos conceptos errados? Es obvio que no entendemos por qué el Señor decidió colocar a sus hijos dentro de iglesias locales. No lo comprendemos. Como les digo, a veces lo transmitimos como un deber. Tienes que ir, tienes que apoyar. O lo vemos como un medio para un fin. Yo voy a la iglesia porque allí me alimento, allí recibo palabra, allí crezco. Y ninguna de esas cosas realmente muestra un entendimiento real de lo que es la iglesia de Dios, la iglesia local, la iglesia donde nosotros vamos y asistimos. No entendemos por qué el Señor hizo esto y por eso tenemos estas concepciones tan extrañas y alejadas de la verdad. Esta predicación forma parte de una serie de predicaciones que hemos venido trabajando, dando, entregando, que se llama Nuestra Identidad en Cristo. Y esta es la última. Con esta voy a cerrar esa serie de predicaciones.
La he titulado Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si algo quiero que nos llevemos hoy de la predicación es lo siguiente: la iglesia es el cuerpo donde el miembro madura, crece y cumple un propósito. Y el miembro es aquella parte de la iglesia que junto con los demás trabaja, sirve, ama para edificar la iglesia. Efesios 4, la carta en general de los Efesios tiene un contenido doctrinal tremendo acerca de lo que es la iglesia. Ciertamente habla de la iglesia universal. Habla de cómo el Señor le reveló el misterio de la iglesia a los apóstoles, a Pablo, cómo abrió todos sus planes de enfocarlos solamente en el pueblo judío, a abrirlos y proveer entrada para incluso aquellos que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, que caminaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, y de ambos pueblos hacer uno. Pero también nos da mucha enseñanza práctica acerca de cómo hacer iglesia, tanto para líderes como para cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesús y nos congregamos juntos. Ya tuvimos la lectura, la voy a repetir, en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Este capítulo 4, Pablo lo usa para hablar acerca de la unidad de la iglesia, del llamado que tenemos de cuidar la unidad de la iglesia. En el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque con tanta claridad nos enseñas la manera en la que debemos andar. Te pido, Señor, que hoy tu palabra haya lugar en nuestros corazones y nos permita comprender, conocerte un poco más, comprender tus propósitos y aplicarlos en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia local tiene un impacto en el creyente, genera un impacto en cada uno de nosotros. Nuestro texto en el verso 11 habla de los ministros que Cristo ha dado a la iglesia. La traducción de Reina Valera, la palabra que usa es un tanto desafortunada, porque dice que Él mismo, o sea, Cristo, constituyó. Pero la palabra constituir no transmite la intención del original, en el sentido de cuando tú hablas de constituir, te hace pensar en autoridad. Cuando la palabra en el original habla de un regalo, de un don, y cuando hablamos de un don o de un regalo, quizás es más sencillo pensar en el servicio, porque ¿de qué otra manera podría ser un regalo para la iglesia un ministro si no es por su servicio que presta al cuerpo de creyentes? Entonces, estos ministros fueron y son un regalo de Cristo a su iglesia, un don de Cristo a su iglesia. Él habla primero, fíjense que entre todos los pasajes del Nuevo Testamento de los que podemos hablar de dones, aquí es el único en donde el escritor del libro no se refiere a los dones específicamente, sino a las personas. No dice el don de apostolado, sino que dice el apóstol. No dice el don de profecía, sino que dice el profeta. No dice el don de enseñanza, sino que dice maestro. Y es que el Señor se encarga, es eso, de llamar
personas para el servicio en su iglesia. Habla primero de apóstoles y profetas. Son personas que han sido llamados para estas labores y que han sido provistos de lo que llamamos dones fundacionales o fundantes. El llamado al apostolado, tal como lo entendemos en la Escritura, fue hecho a los apóstoles del Señor Jesús, incluido Matías y Pablo, que era apóstol a los gentiles, o es apóstol a los gentiles. Ellos cumplían con una serie de condiciones que ya son imposibles de cumplir hoy en día. Junto con ellos, el Señor llamó también profetas. En un tiempo considerablemente largo, los libros del Nuevo Testamento, muchos de ellos ni siquiera estaban escritos o estaban escribiéndose. No se tenía la revelación completa de Dios en forma escrita hasta que cerca del año 100, entre el 90 y el 100, Juan completó el Apocalipsis. Y aún después de eso, no se habían reunido como los tenemos hoy en un solo volumen. O sea, no todos los creyentes tenían la enorme bendición que nosotros tenemos hoy de contar con toda la Escritura. Entonces el Señor usaba a estos profetas para revelar directamente su palabra. Los apóstoles estaban encargados de fundar en doctrina, de dar la doctrina a la iglesia. Los profetas estaban encargados de comunicar en lugares donde a lo mejor ni siquiera habían ido los apóstoles en algún momento, esa revelación de Dios. Mi convicción personal es que esos dos oficios han cesado en la iglesia. Hoy no hay apóstoles, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario con los programas de televisión que a veces vemos. Hoy tampoco hay profetas, en el sentido bíblico de recibir revelación directa de Dios. Quizá alguno pueda decirme, bueno, pero eso que estás haciendo tú realmente es profetizar, porque estás dando un mensaje del Señor. Y en ese sentido la predicación podría llamarse profecía. Pero en el sentido estricto de la palabra, el oficio ya no está vigente o activo. Pero también menciona a evangelistas, pastores y maestros, personas que han recibido dones que llamamos consolidantes, porque ayudan a consolidar las iglesias, a mantenerlas firmes en la fe. El evangelista, aunque incluye todo el asunto de predicar el evangelio, es un ministro o un siervo cuyas funciones van más allá de eso. No solamente predica el evangelio, sino que se encarga de colocar a los creyentes en iglesias donde puedan crecer, ser guiados, ser llevados adelante. Normalmente son misioneros que van a lugares donde la iglesia todavía está iniciando sus pasos, sus caminos, o que recorren diferentes iglesias ayudándoles a reactivar el evangelismo allí. Tenemos ejemplos de evangelistas modernos como el hermano Billy Graham y muchos otros como él que hacían este trabajo de evangelizar y formar a las iglesias para recibir nuevos creyentes y formar a los nuevos creyentes para entrar en la comunión con las iglesias. Luego tenemos pastores y maestros. El pastor es la persona que guía, que está con la congregación, que se acerca y conoce las necesidades de las ovejas y conforme a esas necesidades le acerca a los pastos donde deben alimentarse, entendiendo que el pasto es la palabra de Dios. Es por excelencia aquel hermano que sufre con los que sufren, que se goza con los que se gozan, que trata de estar en los momentos de necesidad y en los momentos también de alegría. Trata de tener siempre una respuesta bíblica para los dilemas de la congregación y trae alimento a la congregación desde la palabra del Señor. Y el maestro es aquel que ha recibido el don de poder enseñar la palabra a sus hermanos, explicarla de alguna manera que sea entendible, digerible para muchos hermanos. Son hermanos capaces de sacar enseñanzas de cualquier texto de la palabra, más allá de lo que cualquier creyente puede hacer con una lectura, con la lectura que todos hacemos de la Escritura. Han sido capacitados para ello.
estas personas, a veces estos dones están en una sola persona. El pastor muchas veces es maestro, y el maestro muchas veces también tiene capacidades pastorales. Pero no necesariamente es así. Hay maestros que simplemente enseñan la palabra, y hay pastores que se dedican a eso, al pastorado, a pesar de que puedan ejercer unos las funciones del otro. Estas personas han sido dadas por el Señor a la iglesia con un propósito específico, y dice la palabra que es para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Cada uno de nosotros que ha puesto su fe y su confianza en la obra de Cristo para salvación, cada uno de nosotros es un creyente en Cristo, y por lo tanto es llamado en la Escritura santo, porque hemos sido puestos aparte. Hemos sido puestos aparte para el servicio, para la adoración, para la consagración y para novedad de vida. ¿Para qué los perfecciona? ¿Para qué deben perfeccionar a los creyentes? ¿Para qué deben ser completados o perfeccionados? Dice la palabra, para la obra del ministerio, sea cual sea el ministerio al que ha sido llamado. Erróneamente hemos visto a estos 4 oficios, digamos, a estos 4 ministerios y personas que se dedican a esos ministerios como que si fuera algo así como una élite o como algo así como el clero católico, como que si fueran super cristianos, que están específicamente llamados, son cristianos tanto como cualquiera de nosotros, que simplemente han recibido un don específico y una capacidad especial para hacer ciertas obras. Cada uno de nosotros recibe dones, y cada uno de nosotros es capacitado para la obra del ministerio desde diferentes ángulos y en diferentes aspectos. Y para eso necesitamos ser perfeccionados. Y la obra del ministerio no es otra que la edificación de la misma iglesia. El apóstol Pedro dice que cada uno de nosotros es piedra viva que ha sido añadida al edificio, pero ¿quién trae esas piedras vivas acá? Ciertamente el Espíritu Santo, pero a través de nosotros que salimos en nuestra vida diaria y compartimos el Evangelio y predicamos la palabra, y el Espíritu Santo nos usa para tocar corazones y para traer almas a Cristo, para que las sane, las salve y las haga nuevas criaturas. Eso es parte de la obra del ministerio. Una vez que estamos aquí, muchos hermanos se preocupan de que nosotros maduremos, avancemos y crezcamos, para que también estemos capacitados para ayudar a otros, para predicar a otros y ayudarles a crecer. Pero también habla de una meta. El verso 13 dice, hasta que todos lleguemos. El Señor ha dado estos dones a la iglesia, ha regalado a estas personas a la iglesia, en cada iglesia local, para usarles, para llevar a la iglesia, a cada creyente y a la iglesia como un cuerpo, primero a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor. Unidad de la fe, conocer todo aquello que creemos, confiar en todo aquello que creemos, pero no solamente eso, asimilar nuestra fe, lo que creemos en nuestras propias vidas, que marque, que moldee nuestras vidas, que vivamos conforme a esas convicciones y a esa confianza que hemos puesto en nuestro Señor. Y el conocimiento del Señor, bueno, acercándonos cada día más a Él por medio de esa misma fe y conociéndole personalmente en nuestras vidas. Dice también a un varón perfecto. Y muchas veces podemos tender a pensar que está hablando de cada uno de nosotros por separado. Vamos a llegar a un momento a ser varones perfectos. Pero eso no va a suceder de este lado de la eternidad. Eso sucederá cuando el Señor nos haya llevado a su presencia y nos haya pasado por lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Y de allí saldremos victoriosos, vestidos de lino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Una vez que se haya quitado toda impureza, que se haya aclarado todo punto extraño, todo punto de pecado en nuestras vidas como cristianos, estaremos como varón perfecto. Y les digo que habla del cuerpo de la iglesia, no de cada creyente. Habla de toda la iglesia. En la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice, de los dos pueblos hizo uno. Vamos a buscarlo. Efesios 2, versículo 14.
Dice aquí, porque Él, refiriéndose a Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando de los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y de los gentiles, es decir, todas las demás naciones. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, para crear en sí mismo, y la misma Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy estamos siendo testigos de cómo el Señor, a través de sus siervos, a través de la misma iglesia, está edificando su cuerpo, y en algún momento que no conocemos, esa obra estará completa. Dice además, un varón perfecto, pero dice, después de esa frase, dice, hasta la altura de la plenitud de Cristo. En la misma carta a los Efesios, capítulo 1, versos 22 y 23, dice también del Señor Jesús, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí, aclaremos un poco. ¿Quién sometió? El Padre. El Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Dice entonces el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando dice en nuestro texto, hasta la altura de la plenitud de Cristo, se está refiriendo hasta que la iglesia alcance aquella marca que el mismo Señor puso. Algunos dirán hasta que el último creyente crea y acepte al Señor, hasta que el último de los que va a creer, pues. Yo creo que es hasta que la iglesia, el cuerpo de Cristo, llegue hasta la marca que Él colocó, hasta la barra donde Él la puso, a la altura que Él la puso. Y entonces habrá finalizado la edificación de la iglesia y comenzará otra etapa en nuestra vida y nuestra relación con el Señor, cuando Él nos lleve de acá para estar con Él. Entonces, toda esta obra que el Señor ha dado para que sus siervos, sus ministros hagan aquí en la iglesia, tiene como objetivo llevarnos a ese punto, hacia esa meta final, hacia eso que ya el mismo Señor previó en Mateo 16, 18, donde dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Esa es la meta final de todo esto que está haciendo el Señor a través de nosotros en cada iglesia local. Pero así como la iglesia crece como un conjunto, para que eso suceda, también cada uno de nosotros debe crecer personalmente. Dicen los versos 14 y 15 del capítulo 4 en la carta a los Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y vemos entonces que ese crecimiento, esa edificación de la iglesia como un cuerpo, trae como consecuencia inevitable el crecimiento de cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo. Lo primero que vemos en el verso 14 es el mandamiento o el llamado a ya no ser niños. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. Para eso nos está perfeccionando. Para que ya no seamos niños. Y cuando hablamos de niños, yo pienso inmediatamente en inmadurez, en cierta incapacidad. Y hablando de creyentes, incapacidad para entender ciertas verdades de la palabra, para entenderlas no en el sentido intelectual, sino en el sentido de aplicarlas a nuestras vidas, de someternos en obediencia a lo que la palabra claramente dice. Yo estuve, mientras preparaba el sermón, leyendo varios textos, ¿no? Y encontré uno en Isaías que me llamó mucho la atención. Isaías 28, versículo 9. Está hablando allí esa pequeña porción del capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el 13, de la condenación de Efraín.
una de las tribus cabeza del pueblo de Israel. Y en el verso 9 el profeta se pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Y él está haciendo allí una pregunta retórica: ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará entender doctrina? Y responde, yo creo que con mucho sarcasmo: a los destetados, a los arrancados de los pechos. Aquí está hablando de niños que son muy pequeños y han sido apenas retirados del pecho de sus madres, donde ya no se les está dando ese alimento liviano y ligero. Y pregunta el profeta: ¿será que ellos van a entender la ciencia y la doctrina del Señor? Sabemos que un niño de esa edad lo que puede entender es algo básico, algo que tiene que explicársele en conceptos que ellos entiendan y comprendan. No están preparados para recibir doctrina y enseñanza bíblica más, digamos, más sustanciosa. Y a eso se refiere Pablo con esta metáfora, donde dice: ya no seamos niños, ya no seamos inmaduros. A los corintios les dijo lo mismo: cuando les enseñé, me encontré con que todos ustedes eran carnales y no les pude hablar como espirituales. Y el autor de la carta a los hebreos les reprocha a sus lectores: cuando ya debieran ser todos ustedes maestros, resulta que no, que todavía son niños. Está hablando de eso, la inmadurez espiritual. Todos los creyentes en alguna etapa de nuestro crecimiento como hijos de Dios hemos estado en la etapa de niños espirituales. El problema es si avanzamos para crecer y madurar o si nos quedamos allí. Y el apóstol usa otra palabra. Tengo la boca enredadísima hoy. Usa otra palabra cuando se refiere a esto: para que ya no seamos niños fluctuantes. Y allí nos está hablando de inestabilidad espiritual. Esa palabra que usa Pablo hace referencia a las olas del mar, cuando está picado, embravecido, que van de aquí para allá. Y hace pensar en una embarcación, en un objeto cualquiera que está siendo arrastrado por la corriente embravecida, llevado para acá por una ola y de repente lo recibe la otra por el otro lado y lo devuelve para acá otra vez y va sin dirección, llevada por el viento, llevada por el agua, por la conmoción que la rodea. No es capaz de fijar un rumbo, de fijar un destino. Y también dice el apóstol: llevados por todo viento de doctrina. Así como van de aquí para allá, llevados por las olas del mundo, del sistema que nos rodea, van también impulsados por el viento a donde Él quiera llevarnos. Y no se refiere aquí a doctrina bíblica, se refiere aquí a falsa doctrina. Y usted me dirá: ¿cómo un creyente en una iglesia recibe falsa doctrina? He allí el problema, porque sí los hay, hermano. Sí se levantan enseñadores de cosas vanas, de cosas perversas, y por eso es que debemos dejar de ser niños. Dice allí: llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia emplean las artimañas del error para engañar. Ese es el viento de doctrina del que habla Pablo. Y fíjense que usa la palabra estratagema. Ustedes caminó alguna vez por el Boulevard de Sabana Grande, no sé si ahorita eso pasa, pero antes había gente, estafadores, esa es la palabra, que se paraban con una mesita baja y 3 tacitas y una pelotica. Y entonces te decían que iban a poner la pelotica debajo de una taza y la revolvían y si tú encontrabas cuál era la taza que tenía la pelotica, tú te ganabas una plata. Y tenían gente en medio del público, de los peatones, que estaban puestos de acuerdo con ellos. Y a lo mejor, llegaba el hombre y decía: yo quiero jugar. Y al hombre le aparecía la pelotica. Y entonces el incauto veía: pero sí se puede ganar. Y el incauto inocente iba y le jugaba al hombre. Y entonces ahí él aplicaba sus estratagemas, sus juegos de manos. Esa es la palabra en el original. Sus artilugios para
quitar la bola, y si usted levantaba todas esas tazas, lo más seguro es que no encontrara ninguna bolita en ninguna de las tazas. No había manera de que usted ganara porque el hombre es habilidoso. Pero no solamente eso, dice, las artimañas del error para esconder la bolita. Pero no solamente estaba el engañador que estaba entre el público haciéndose pasar como un inocente también que ganaba, sino que había más conocidos de este hombre que estaban engañando de otra manera. Mientras el que está jugando y los que están viendo estaban distraídos, pasa un facineroso sacando con habilidad las cosas de los bolsillos de las personas que están paradas, sin que se den ni cuenta. Yo fui víctima de eso, hermano. Y me fui bien lejos para que me pasara. No me pasó en Caracas y me vino a pasar en Barcelona. Me dejaron en el medio de la calle sin dinero, sin teléfono y sin nada, bien lejos de la casa. Son habilidosos, hermano, no se siente lo que están haciendo. Así actúa el que predica falsa doctrina. A primera vista parece que te está diciendo algo que es verdad, hasta fundamentado en la Escritura, pero te está tendiendo un lazo, porque su objetivo es engañar. Todos aquellos que son niños fluctuantes, o que hemos sido niños fluctuantes, estamos propensos a caer en los lazos de estos engañadores, que son astutos. Siempre decimos por ahí, el diablo no se le presenta a nadie con la típica mallita roja y el rabo con una punta y los cachos y el tridente. No. Asimismo, el predicador de falsa doctrina no te va a decir, yo te estoy enseñando una mentira. Te va a tratar de pasar la mentira como si fuera la verdad. Y aquel que es inmaduro y aquel que es inestable va a ser arrastrado por esos vientos de falsedad y va a ser llevado de un lugar a otro por las olas. Ahora el verso 15 dice lo siguiente: sino, y esto es una conjunción adversativa, significa que lo que voy a decir está en contraste con lo que acabo de decir. Es como decir pero. Y dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y cuando el apóstol está diciendo aquí crecer en todo en Cristo, ese verbo crecer lo que está llamándonos es a crecer en pasos certeros y definitivos, a andar con firmeza hacia nuestra madurez espiritual, en conocimiento, en amor, en fe, en esperanza, en santidad, en dependencia de Él. Es decir, nos está llamando a crecer para florecer en toda gracia, en Cristo. Cuando nosotros creemos en el Señor, dice el apóstol Pablo que somos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo. Es una metáfora que es muy difícil de entender, es una forma de lenguaje muy difícil de entender y que realmente no vamos a captar del todo hasta que no estemos en la presencia del Señor, con cuerpos glorificados y un espíritu perfectamente semejante al de Él. Pero le puedo decir que nosotros como creyentes en Cristo nos movemos en la esfera de nuestro Señor. Estamos en Él, en un sentido estamos en la iglesia que es su cuerpo. Nos movemos, nos desarrollamos allí. Toda nuestra vida, nuestra verdadera vida, nuestra vida espiritual se desarrolla en Cristo, en ningún otro. Y yo en este contexto lo entiendo como que mis raíces deben profundizar en la persona del Señor, en conocimiento y en fe, para que yo pueda florecer. Ahora dice, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos crecer de esta manera? Siguiendo la verdad en amor. En una manera muy simple podríamos decir que se trata de conocer la verdad que está en la palabra, la verdad que nos revela acerca de Dios, ese ser santo, lleno de amor y de gracia, que sacrificó a su Hijo por nosotros, soberano y todopoderoso. Pero también la verdad acerca de nosotros, simples criaturas rebeldes, pecadores que no valemos nada y no merecemos nada si no es por la gracia de Dios. Y también con respecto a los demás, que no son tan diferentes de nosotros, y lo digo porque a veces cuando nos sabemos salvos, nos sabemos hijos de Dios, tenemos esa fea tendencia de pensar que son los otros los que pecan y yo no pecaría tan feo como Él.
Somos igualitos, hermanos, somos igualitos, somos de la misma camada, tenemos el mismo origen. La diferencia es que el Espíritu Santo abrió mis ojos y los suyos para conocer a Cristo. Es la única diferencia. Pero no solamente implica conocer la verdad, sino ser verdadero. Va más allá de hablar la verdad, sino hablarla, pensarla, actuar con la verdad. Y dice en amor. En nuestra formación, donde estamos cada uno de nosotros conociendo la verdad de Dios, la verdad de su palabra, no debemos olvidarnos del amor. Primero los Corintios capítulo 8, verso 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no quiere decir que el conocimiento sea malo, lo que está diciendo es que si te enfocas solamente en el conocimiento, y creo que el contexto habla del conocimiento intelectual, si no vives lo que estás aprendiendo, si no te das cuenta que lo que Dios te está enseñando tiene su único fundamento en el amor, y vives y desarrollas tu vida en el amor, es vano todo lo que estás haciendo. Entonces, siguiendo la verdad en amor, cada uno de nosotros debe buscar esto en sus vidas. Y es parte de lo que nos enseña la iglesia como cuerpo de creyentes, como cuerpo de siervos y de ministros que estamos unos a otros enseñándonos y edificándonos. ¿Cómo seguir la verdad en amor? En el caso específico de cada vida, en cada situación práctica que enfrentamos, en cada circunstancia y en cada dilema. Hombres así, que están dedicando su tiempo, su vida y su corazón, su mente, su espíritu, todo lo que son, a seguir la verdad en amor, son hombres así los que realmente pueden identificar a aquellos astutos que usan las estratagemas y las artimañas del error para tratar de engañarnos. Son personas así que están madurando y que están creciendo, las que pueden identificar a aquellos que hablan cosas perversas, como les dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:30. No lo busquen, no lo vamos a leer. Son hombres así, hombres que están madurando y creciendo, aquellos que pueden identificar a los que causan divisiones en la iglesia con sus doctrinas erradas. Son hombres así que están creciendo y siguiendo la verdad en amor, aquellos que soportan la corrección, en lugar de buscar para sí maestros según sus propias concupiscencias. Son hombres así los que no se dejan llevar por doctrinas extrañas, por enseñanzas extrañas, como vemos en Efesios 13:9. Debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea una realidad en nuestra iglesia y en nuestras vidas, en nuestros hogares? Bueno, aquellos que han sido llamados a algún ministerio, que deberíamos ser todos y cada uno de nosotros, sean pequeños esos ministerios o grandes, en nuestro concepto de lo que es pequeño y lo que es grande, estar atentos, hermanos. Usted ha sido puesto para ministrar a sus hermanos en cierto lugar en la iglesia. Esté atento. ¿Atento a qué? A las necesidades de esas personas. Si es verdad que no todos en la iglesia son pastores, pero todos tenemos el deber en cierto momento de pastorear a otros, de guiar a otros, de cuidar a otros, de nutrir a otros. Esté atento a las necesidades, esté atento a los talentos que el hermano tiene, que los hermanos que usted mira tienen. Esté atento a los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Trate de ver a aquellos a los que está ministrando cómo sirven. Mire también qué problemas enfrenta y trate de ayudar. Sea proactivo en esto de pastorear y de enseñar y de guiar. Ayude, pastoree, cree y ofrezca oportunidades para el servicio, así sean pequeñas. No se encierre detrás del ministerio que tiene diciendo, esperando que los hermanos le digan qué quieren hacer. Sea proactivo, mire a su alrededor y vea a quién le puede ayudar en el servicio. Y disipule. Tenemos un concepto tan errado de lo que es el discipulado en nuestras iglesias hoy en día, que cada vez que le decimos vamos a hacer un discipulado, lo primero que pensamos es qué material vamos a enseñar.
Yo le aseguro que el Señor no tenía un librito de discipulado cuando reunió a los 12 apóstoles. Ni tenía una hora específica del día. Que, muchachos, acuérdense que nos tenemos que encontrar tal día, tal hora. El Señor discipuló a los 12 viviendo con ellos durante 3 años. Dormía con ellos, comía con ellos, sufría con ellos, se alegraba con ellos. Y ellos también hacían lo mismo con él. Discipular, compartir la vida, implica ser mentor, implica ser el guía, implica ser ejemplo. ¡Qué importante! Muchos queremos servir, queremos ministerio, pero no tenemos testimonio que respalde ese ministerio. Debemos, el que es puesto a servir es ejemplo para aquellos a los que sirve. ¿Qué ejemplo estamos dando a aquellos que nos miran? Debe corregir. Tenemos un temor casi que genético a decirle la verdad a las personas. Hemos terminado creyendo, no sé cómo, que hacer una corrección es opuesto a amar. Y es todo lo contrario, porque si nadie se atreve a decirle a una persona que está en el camino, que le va a traer daño, dolor y destrucción y sufrimiento, entonces ¿de qué manera le están amando? Si usted deja que una persona que va con los ojos vendados directo hacia el barranco y usted lo ve y sabe que se va a desbarrancar y le saluda, hola, ¿cómo está fulano? Y le deja seguir, hermano, usted no lo ama. Mire, puede ser que usted vaya y le quite la venda al hermano y el hermano se ponga bravo y no le trate más y no le hable más porque no lo dejó seguir. Pero a veces ese es el precio que tenemos que pagar por amar a nuestros hermanos. Ciertamente cada hermano debería ser maduro para recibir la reprensión y darse cuenta y agradecer a Dios porque hubo alguien capaz y valiente de llamar su atención. Pero no solamente está del lado de los que ministran, de los que han recibido algún llamamiento en la iglesia, sino de todos nosotros como creyentes. Debemos ser humildes, justamente para esto que decía, debemos ser enseñables, debemos ser incluso autocríticos. Cuando nos llamen la atención, pongámonos a pensar, ¿será falso lo que me está diciendo el hermano? ¿O será verdad? ¿Qué hay en mi vida que el hermano está viendo que yo necesito corregir y que me está apartando de Dios? Seamos humildes. Debemos tener ansias de progresar como cristianos, como creyentes, espiritualmente. Debemos tener deseos de aprender, de crecer. Nadie que no tiene deseo de avanzar puede crecer. Se necesita lo que llamamos hambre. Sé que es un concepto que manejaba Gracie cuando bailaba. Sé que es un concepto que yo manejaba cuando era músico. Y sé que es un concepto que se maneja, por ejemplo, en el boxeo. El que no tiene hambre se lo comen, hermano. Porque deja de hacerlo mejor. Deja de exigirse el 100% para ir adelante. Hay que tener ansias por progresar y por crecer. Y hay que tener deseo de servir. Ser proactivo con el servicio. Ser atento a las necesidades que hay en la congregación para servir. Así como le decía a aquellos que están llamados a un ministerio, que no debían esperar que los hermanitos le dijeran, mire, pero yo quiero ayudar en tal cosa, sino que deberían ser proactivos en mirar y descubrir a aquellos que pueden servir. Así el hermanito también tiene que ser proactivo y no sentarse a esperar, ay, pero a mí no me han dicho para que haga esto. Yo he visto esa historia repetirse muchas veces aquí. Y a veces hay hermanos que están deseando ayuda y no la buscan, y hay hermanos que están deseando ayudar y no la ofrecen. Eso es un estado de lo más lamentable. Porque están las dos cosas que se necesitan, el deseo de recibir la ayuda y el deseo de ayudar, solo que no se encuentran. Y todo esto, hermano, hacerlos en la esfera del amor, sin olvidarnos de amar a nuestros hermanos y de sabernos amados en medio de la familia que Dios nos ha regalado. Por otro lado, el creyente también impacta a la iglesia. Y voy a tratar de resumir un poco esta parte porque creo que ya me he extendido bastante. Si nos damos cuenta, empezamos hablando de aquellos ministros que el Señor regala a la iglesia, que el Señor da a la iglesia. Pero estos ministros, ya lo dijimos, no son más que creyentes. Son creyentes llamados a una labor específica y por medio de esa labor impactan en la iglesia. Así todos nosotros. Fíjense que el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas.
esa palabra griega, creo que nosotros la entendemos, la palabra coyuntura, ¿verdad? ¿Qué son las coyunturas? Dígalo, aparte que unen los miembros. Y esa misma palabra griega que se usa allí para coyuntura se puede traducir ligamentos, se puede traducir articulaciones, y en esos dos sentidos hablan de unir, mantener unido, pero también de libertad de movimiento. ¿Cierto, Moisés? O sea, hay un tema de unir, pero si estamos rígidamente unidos, si mi muslo está rígidamente unido a mi pantorrilla y no hay cómo moverse, yo no podría caminar, al menos no normalmente. Hay una cierta libertad de movimiento en la rodilla que permite que yo doble la pierna, camine, corra, y de eso está hablando aquí. Los miembros de una iglesia deben operar unidos, operan unidos, con una unidad de propósito, porque sus pensamientos están puestos en Cristo, sus ojos están puestos en el mismo Señor, están siendo capacitados por el mismo Padre Celestial y están siendo dotados por el mismo Espíritu. Y aun cuando trabajan en unidad, conviven en unidad, también tienen libertad de acción. Cada miembro se mueve en su labor para edificar la iglesia. Eso es lo que a mí me ha hecho a veces tan difícil el tema de liderizar algunas cosas aquí en la iglesia. Uno en el mundo empresarial a veces se vuelve muy inflexible con ciertas cosas. Pero aquí la cosa es mucho más orgánica. En el cuerpo del Señor a veces las cosas no son exactamente como uno quiere y eso no significa que estén mal. Simplemente el Señor opera de una manera diferente y poderosa, justamente para dejar en ridículo al organizado Reinaldo y glorificar su nombre. Porque yo no debo recibir ninguna gracia, ni ninguno de nosotros debe recibir ninguna gracia, no, ninguna gloria, porque toda le pertenece a Él. Y Él se va a glorificar en lo que nosotros somos débiles. Entonces, articulaciones y ligamentos unidos, pero con movimiento. Y dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esa ayuda mutua de la que veníamos hablando se opera porque el Espíritu Santo le da dones a cada uno de nosotros. No hay una sola persona que crea en Cristo Jesús que pueda decir que no ha recibido un don del Espíritu, al menos uno. Y el Espíritu Santo reparte esos dones como Él quiere. Esos dones son dados a cada miembro, cada uno de nosotros es aprovisionado. ¿Pero para qué se nos da esa provisión? Pues para ministrar esos dones a cada uno de nuestros hermanos. Somos aprovisionados para proveer, para ayudar. A eso se refiere esa palabra ayuda mutua. Recibimos para dar. Somos ministrados para ministrar. Y dice allí, según la actividad propia de cada miembro. Y repito, la determina Dios. El Espíritu Santo da dones como quiere a cada creyente. El Señor Jesucristo llama como quiere a cada creyente a ministerios dentro de la iglesia local. Y el Padre provee a cada uno de estos creyentes con el poder, la energía, la capacidad para usar esos dones dentro de su ministerio, según la actividad propia de cada miembro que es dada por nuestro Dios Trino. Para eso estamos puestos acá en la iglesia. Dice en verso 16 que ese cuerpo bien unido y bien concertado, bien provisto, recibe su crecimiento del Señor Jesús. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Y aquí hay una cosa a la que quiero señalar. Muchos dirán, bueno, el Señor es el que da el crecimiento. Ciertamente, si el Señor no da el crecimiento, la iglesia jamás va a crecer. Pero fíjense que dice algo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el crecimiento, la iglesia en cierto sentido es pasiva, porque es Dios quien hace crecer a la iglesia. Pero en la edificación, la iglesia es activa. Ir edificándose es un verbo que está conjugado de forma reflexiva. Yo hago la acción y yo también la recibo. Nosotros somos instrumentos, la iglesia misma es instrumento en las manos del Señor para usarnos como canal del crecimiento que Él da a la iglesia. Así que no nos podemos sentar a esperar a ver que la iglesia crezca. Eso no va a suceder.
El Señor va a dar crecimiento siempre y cuando nosotros estemos trabajando de forma cohesionada, coordinada, unida, conforme a lo que Él nos ha ordenado en su palabra. Y entonces, ¿qué podemos hacer para ver esto cumplirse en nuestras iglesias? En primer lugar, cada uno de nosotros tiene que conocer qué dones le ha dado el Espíritu Santo. Y en eso la iglesia también es una ayuda. La iglesia mira cómo se desenvuelve el hermano, dando oportunidades de servicio. Ve cómo surge fruto de las cosas que hace el hermano e identifica también por la guía del mismo Espíritu Santo qué dones tiene cada hermano. Pero uno mismo sabe y siente con qué lo ha capacitado el Espíritu Santo a medida que sirve. No solamente debemos conocerlos, sino que debemos cuidar los dones que nos han sido dados, cultivarlos, no dejarlos como el regalo que no nos gustó de diciembre metido en un closet, sino usarlos para la edificación del cuerpo. Ejercer los ministerios a los que el Señor nos ha llamado. ¿Cuántas veces no hemos nosotros volteado hacia otro lado cuando sabemos con certeza que el Señor nos está llamando a un servicio? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Y hacer todas estas cosas como para el Señor. No vale usar nuestros dones y ejercer nuestros ministerios para conseguir un objetivo personal o para ganar notoriedad, publicidad o fama, o para ganar aprobación de nuestros hermanos. Si eso es lo que está en nuestros corazones, nuestro corazón orgulloso nos está haciendo un flaco favor. La única motivación correcta para servir y ministrar es hacerlo para la gloria y la honra del Señor. ¿Y qué debemos hacer aquellos que hemos sido llamados allá a algún ministerio específico y que queremos guiar a nuestros hermanos a trabajar y servir también en nuestras iglesias? Ser facilitadores. Nuestra labor como ministros no es hacer el servicio muchas veces, es facilitar a nuestros hermanos que han sido llamados a ejercer algunas labores, el poder hacerlas. Sucedía lo mismo conmigo cuando trabajábamos en la empresa. Yo no tenía que hacer el trabajo de Gracie, mi trabajo era facilitar el que ella pudiera hacer su trabajo. Quitar obstáculos, propiciar las condiciones apropiadas, darle todo lo que necesitaba. Ser mentores, con todo lo que esto significa, cambiamos la palabra, discipuladores de las personas que sirven con nosotros. Ponernos como un ejemplo de vida para ellos y de servicio y compartir nuestra vida con ellos. Ser, aquí puse reclutadores, pero suena como muy empresarial. Estar atentos. Estar atento a otros hermanos que pudieran estar ayudando, no solamente en tu área de ministerio, sino en otras áreas. Ser pastores de las personas que sirven con nosotros, guiarles, nutrirles, ayudarles. Ser maestros. Muchas veces, en los tiempos que tenemos juntos, que no son aquí en la iglesia o después del servicio, cuando nos ponemos a conversar, conversamos del partido de fútbol, del precio de las caraotas en el mercado, de si hay gasolina en tal bomba o en cual bomba, o de si el carro está bueno o está malo. Y desperdiciamos tanto tiempo en eso, hermanos, y no hablamos de la palabra unos con otros. Oye, hermano, ¿qué leíste tú esta semana en la palabra? ¿Cómo habló Dios a tu vida esta semana? Oye, hermano, yo leí este pasaje y me encontré con esto y esto. Y en ese sentido extraño mucho las tertulias de aquí atrás, porque comíamos y compartíamos mucho acerca de la Biblia. A veces eran unas visiones, o sea, una forma de ver las escrituras que a veces eran un tanto locas, pero en conjunto todos crecíamos y éramos edificados. Enseñar no solamente formalmente, sino en la informalidad de la vida, en el día a día, y ser un siervo. No estamos puestos en el ministerio para enseñorearnos, estamos puestos para servir. Este es nuestro lugar. Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nuestro lugar está en la iglesia local. Necesitamos de un lugar, porque somos miembros de un cuerpo. Sin ese lugar estamos incompletos, no tenemos propósito. Pero no solamente lo necesitamos, sino que es nuestra obligación, nuestro deber, nuestro llamado, ocupar ese lugar adecuadamente. Y ese lugar solamente lo podemos ocupar en la iglesia local, porque es el único sitio, la única
forma en la que podemos realmente ejercer nuestros llamados y usar nuestros dones. Se nos ha dado el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, de poder madurar allí, de poder crecer allí, de poder ser perfeccionados para llegar a la semejanza de Cristo. Sepamos, hermanos, que en la iglesia local somos amados. Sí, ciertamente no de manera perfecta, solo Dios nos puede amar así, pero somos amados aquí. Y es aquí donde nos van a ayudar a crecer, a madurar y a ser perfeccionados. Pero también tenemos el privilegio de servir en medio de nuestras iglesias locales, de nuestras congregaciones. Tenemos el privilegio de usar nuestros dones espirituales. Hemos sido provistos para servir. Tenemos el privilegio de poder ejercer los ministerios a los que nos ha llamado el Señor. Hemos sido llamados a servir. Y tenemos el privilegio de experimentar el verdadero poder espiritual que proviene del Padre, porque en la iglesia local somos capacitados para servir. Solo en la iglesia local podemos desempeñarnos totalmente como siervos de Cristo. Solo en la iglesia local podemos amar como la Escritura nos manda. No quiere decir esto que solamente podemos amar a nuestros hermanos, pero es aquí donde podemos crecer para amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo fuera. Es aquí donde podemos madurar para poder hacer todas estas cosas a las que nos invita la palabra. Yo no sé si tú has escuchado el sermón este día. No sé si te sientes solo, si te sientes excluido en tu vida. No sé si sientes que no tienes propósito, que tu vida no tiene un sentido. No sé si a lo mejor hoy sientes que tu vida es vacía. Si no conoces a Cristo, si no has puesto tu confianza en Él para salvación, es lo primero que debes hacer. Entender que tanto como yo eres un pecador y que tu pecado te separa de Dios, pero Cristo murió en una cruz para pagar por tus pecados y para reconciliarte con Dios. Si tú puedes creer eso, si tú puedes poner tu confianza en eso para salvación, si tú puedes poner tu confianza en aquel Señor Jesús que murió en una cruz y resucitó al tercer día, serás salvo e inmediatamente podrás disfrutar de un propósito, podrás disfrutar de la plenitud de Dios en tu vida, podrás disfrutar de una familia espiritual que el Señor te ha regalado y a quien el Señor te ha regalado. Si tú ya conoces al Señor Jesús, pero sientes todas estas cosas, hermano, es aquí, en medio de la congregación que te ha recibido, donde puedes crecer y florecer, donde puedes encontrar un verdadero propósito para tu vida, donde puede ser llenado ese vacío, donde puedes hacer algo que tiene verdadera trascendencia. ¿Has sido herido en la iglesia? No te vayas. No te retires del lugar donde está tu vida, donde Dios te ha puesto para servir, donde Dios te ha puesto para crecer y para madurar y para ayudar. A veces, a pesar de ser salvos, somos malos, quizá rencorosos, quizá duros. Pero no somos nosotros quienes te podemos salvar. Es Cristo. Y a Él debes mirar, no a nosotros. Él nos está limpiando a todos y nos está ayudando a crecer a todos.